puse a leer el tiempo que tuve para poder leer. Ajá. Fueron lo que yo no entiendo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué ponen tanto? Sutanito hizo tal cosa, Manganito hizo tal cosa y así. O sea, por decir, estaba leyendo Nehemías. ¿Qué dice? This person did this and that person did that. Well, primero es cosas para empezar para entender el Antiguo Testamento. Se llama géneros. Diferentes tipos de literatura. Ok, se llama géneros. Ok. So, uno es narrativos. En los narrativos ellos escribí como una historia. Ajá. En esta parte siempre dice, esta persona decir así, y otra persona decir así, y otra persona decir así, y porque en tercera persona, siempre es la tercera persona, y es un narrativo, es como una historia en un libro. Ese es el tipo de literatura. Pero otros tipos de literatura como Salmos, tiene poesía. Poesía. Eso es muy diferente. No dice, y él dijo este, y otro dijo este, y otro dijo este. Es poética. Hay otros apocalíptica. Ese es con bastantes símbolos y símbolos y ángeles grandes y cosas extravagantes como Daniel, Ezequiel. Esa es profecía, pero profecía multiplicada por 100, ¿ok? Pero hay otras formas profecía. Profecía es cuando habla por Dios. Entonces el Dios dijo, punto. Y yo contesté Dios, dice, ¿por qué Dios ese? Es una conversión entre Dios y nosotros, el profeta. Okay, ese es diferente estilo de literatura. Es muy importante para notar en cualquier libro qué tipo de literatura es. Por ejemplo, es muy importante en Proverbios, porque Proverbios es sabiduría. Sabiduría de judíos no son promesas. Es como exhortación. Es observaciones generales. Solamente observaciones de la vida real, pero muy general. Y como cuando dice, si enseñar a tu hijo cómo caminar y cuando él es viejo, entonces él nunca puede separar de este camino. Okay. Este no es una promesa, es generalmente así es. Los promesas como los promesas como en profecía, cuando Dios dijo, confíame en este y yo dar paz. Punto. Esa es una promesa de Dios, porque es profecía. Es a través de la boca de Dios. Pero para entender un poco sobre la sabiduría del judaísmo, entonces necesito entender su fuente. La sabiduría de los judíos es los ancianos en la ciudad. Y ellos normalmente quedaron enfrente en la puente de la entrada de ciudad. Y cuando gente tiene preguntas o dificultades o conflictos, ellos traen sus problemas por los sabios y los sabios resuelven los problemas. Entonces, y ellos observar muchas cosas por años. Y van a decir, mira, los hombres son como los hormigas. Siempre trabajar. Cuando trabajan juntos está bien. Pero a veces no trabaja por nada y guarda cosas para el futuro. Eso es un buen dicho. Y ellos inventan un tipo de sabiduría para un proverbio para recuerdar esta frase, esta idea. Entonces, y ellos copiar en los proverbios. ¿Ok? Muchos de los proverbios no son promesas. La mejor forma para entender proverbios es para entender la sabiduría del judaísmo. Era 3 libros. Proverbios, Job y Eclesiastes. ¿Ok? Proverbios es en un mundo perfecto, puede ser así. Como los justos siempre prosperar,
y los malos siempre pierden sus cosas. Carlos Slim es una prueba de existen excepciones de esta regla. Porque no es un buen hombre, pero siempre prosperar. Mucho. Ujú. Sí, mucho. Porque este mundo es caído. En el reino de Dios no funciona así. En un mundo perfecto, Él no puede prosperar por nada. Pero en un mundo caído hay excepciones de esta regla. Los buenos prosperar y los malos siempre pierden sus cosas. ¿Ok? So, Eclesiastes es sobre Salomón. Cuando Salomón era muy, muy, muy mal. Él desviar su camino para invertir toda su sabiduría en las cosas del mundo, para encontrar la razón para este mundo. Es decir, quiero entender la razón, existimos, nosotros existir. Y él dice, vamos a buscar, mira, si puede ser la razón para vivir, es las cosas. Entonces, yo pone mi mente y usa todo mi talento, toda la sabiduría de Dios para agarrar cosas. Es decir, cualquier cosa yo quiera, yo agarro. Everything that I wanted, I took. Como dice en... Hugo Miguel. Okay. Yeah, I got it too. Tengo problemas de internet. Okay. So, ¿cómo puede traducir? Everything that I wanted, I took. Todo lo que quise, lo tomé. That's what Solomon did. Es lo que hizo Salomón. He said, whatever my desire Él was, dijo, cualquiera que era mi deseo, I took it. lo tomé. And that's why he had thousands of horses, wives, Por eso es que él tenía miles de caballos y esposas, concubines. concubinas, Anything he wanted, he took. cualquier cosa que él deseaba, él lo tomaba. Because in Ecclesiastes, it tells us Porque en Eclesiastés nos dice he wanted to discover que él quería descubrir whether things were the purpose for life. si las cosas eran el propósito de la vida. And after he had everything he wanted, Y después de que él obtuvo todo lo que él quería, he realized, se dio cuenta when I die, y dijo, cuando muera, all of my things are going to go to my kids. todas mis cosas mis hijos las van a obtener And they're just going to waste them. y nada más las van a malbaratar. So that can't be the purpose for life. Así que ese no puede ser el propósito de la vida. So that was a period of time in Solomon's life Eso fue un periodo de tiempo en la vida de Salomón, when he was not following God's will. cuando él no estaba siguiendo la voluntad de Dios. He was trying to find a purpose apart from God. Él estaba tratando de encontrar el propósito fuera de Dios, su propósito de él fuera de Dios. Okay. And he prospered. Y prosperó. Everything he wanted, he got. Todo lo que él quiso lo obtuvo, Even though he was bad at the time. aunque él andaba mal en ese entonces. Job is the other exception. Job es la otra excepción. Job was a righteous man, Job fue un hombre justo, but he didn't prosper pero él no prosperó for a period of time. por un periodo de tiempo. He suffered incredibly. Él sufrió increíblemente. Now, both of those are they're contradictions to Proverbs. Ahora, ambos lados son contradicción a Proverbios. Proverbs says, Proverbios dice, the righteous man will prosper, el justo prosperará and the wicked man will not. y el malo no. So when you think of those three things, Cuando piensas en esas tres cosas, the two extremes los dos extremos and the balance in the middle, y el balance en medio, the best way to understand Proverbs, la mejor forma para entender Proverbios, in a perfect world, en un mundo perfecto, this would be true. esto sería verdad, But we don't live in a perfect world. pero no vivimos en un mundo perfecto. So it doesn't always work out like that. Así que no siempre funciona así. Okay, so that genre is important to understand. Así que ese género
es importante de entenderlo whenever you're reading the Proverbs. cuando estás leyendo Proverbios. You know? Okay. So that's partially the answer to your question. Esa es una respuesta parcial a tu pregunta. Why does it read like this? Porque es que se lee así. Depends on the genre. Depende en el género. Narratives are like fiction books or like history books. Los narrativos son como libros de historia. Prophecy is conversations between the prophet and God. La profecía es con una conversación entre Dios y el profeta. Okay. So, does that help you understand? ¿Te ayuda eso para entender? Sí. Lo que yo no entiendo es por decir, yo estaba leyendo Nehemías 11. Okay. Entonces, yo me quedé, ¿de qué me sirve a mí saber la descendencia? Por decir aquí, es en el capítulo 11, versículo 4, dice, estos fueron los judíos y benjamitas que se establecieron en Jerusalén, y pues empieza de los descendientes de Judá, y así se van, cuántos eran, y luego los de Benjamín, todos esos. Entonces digo yo, ¿eso a mí en qué? ¿Cómo aplicar para mí en el Nuevo Testamento? Buena pregunta. ¿Cómo nosotros podemos aplicar el Antiguo Testamento en el Nuevo Pacto? Así es. Okay, so first off, primero, what you're looking for before the application lo que debes de buscar antes de la aplicación is the interpretation. es la interpretación. What did it mean to the original reader? ¿Qué fue lo que Significant. significaba para el lector original? Okay. So Nehemiah Nehemías is written after the captivity. está escribiendo esto después de la cautividad. When Israel had been lost in captivity Cuando Israel fue perdido en la cautividad for 70 years. por 70 años. Okay. In Nehemiah, En Nehemías they're coming out of captivity. están saliendo del cautiverio. Okay. So when he lists these people here, Así que cuando él enlista a todas estas personas, he wants to show the Israelites él quiere enseñarle a los israelitas that God has restored all of the tribes. que Dios había restaurado a todas las tribus. God had promised Dios había prometido before the captivity antes de la cautividad that when they went into Babylon, que cuando entraran a Babilonia they would come out iban a salir and he would preserve a remnant. y él iba a preservar un remanente. Okay. So this is a fulfillment of that promise. Así que esto es Llenamiento. el cumplimiento de esa profecía It's a promise. o promesa, perdón. Okay. And he makes sure to mention Y él se asegura de mencionar that all of the tribes que todas las tribus and all of the major families, y todas las familias mayoritarias, the leaders of those tribes, los líderes de esas tribus, they were all preserved. todos ellos serán preservados. The remnant El remanente had been restored. había sido restaurado. Okay. And now that they're back in the land, Y ahora que ya estaban de regreso en su tierra, they had everything they needed tenían todo lo que necesitaban to fulfill the covenant, para cumplir el pacto. their part of it, La parte de ellos. because God had fulfilled his promise Porque Dios había llenado ya su parte, su promesa, okay, to preserve them, to protect them during the captivity. para protegerlos durante el cautiverio. Okay. O de protegerlos durante el cautiverio. And Nehemiah, Y Nehemías, or the author of this book, o el autor de este libro, writing about Nehemiah, que estaba escribiendo sobre Nehemías, we don't know whether it was Nehemiah or not, but no sabemos exactamente si fue Nehemías o no, okay. But that author pero ese autor
is making sure they knew that se está asegurando de que ellos lo supieran and that they had sufficient people y que tenían suficientes personas from all the tribes de todas las tribus to reproduce, para reproducirse, to multiply, para multiplicarse and to conquer the y earth, para conquistar al mundo, a la tierra, because that was the great hope of Israel. porque esa era la gran esperanza de Israel. Okay. So now that we know that interpretation, Ahora que ya sabemos esa interpretación, how would that apply? ¿cómo es que esto aplica? ¿Qué piensa? No, pues Okay. So no tengo idea. the main concepts Los conceptos principales is this is proof es de que esta es la prueba that when God makes a promise, que cuando Dios hace una promesa, it doesn't matter what happens in the world. no importa lo que esté sucediendo en el mundo, God fulfills his promises. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Even if all of the world is against us, Aún si todo el mundo está en nuestra contra, even if he's disciplining us, aún si Él nos está disciplinando, he will still keep his promise. Él seguirá cumpliendo su promesa. So for us, Para nosotros, we have many promises from God in the New Testament. tenemos muchas promesas en el Nuevo Testamento. This confirms Esto confirma that no matter what happens in the world que no importa lo que suceda en el mundo against the church, en contra de la iglesia, God is going to fulfill his promises. Dios va a llenar sus promesas. He has before, Lo ha hecho anteriormente, he will again, lo hará otra vez and he always will. y siempre lo hará. He is the ruler of history. Él es el gobernador de la historia. And if he wants to preserve every family that he Y mentions, si Él quiere preservar a cada persona que every menciona, family a cada familia que menciona in this list, en esa lista, if he wants to protect every leader si Él quiere proteger a cada uno de los líderes, and allow an inheritance to continue, permitir que la herencia siga, even though Babylon aunque Babilonia tried to kill all the leaders of Israel, trató de matar a todos los líderes de Israel, all of them are here. todos ellos están en esta lista. Amén. So no, it confirms promises like Confirma promesas como when Jesus said, cuando dijo Jesús, the gates of hell will never prevail against my church. las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Okay. No matter what this world looks like, Sin importar cómo es que lo que esté sucediendo en este mundo. no matter how much the world is against the church, No, sin importar qué tanto el mundo esté en contra de la iglesia. based on the scripture Basado en la escritura, and how God functions, en cómo es que Dios funciona we can have faith. o actúa más bien. We can have faith Podemos tener fe in his promises, en sus promesas, no matter what the world is doing. sin importar lo que el mundo esté haciendo. So that becomes the application. Eso es lo que es la aplicación. Okay. Now, personal application, Ahora, en una aplicación personal, we might have personal promises. quizá tengamos nosotros promesas personales, Like gifts of the Holy Spirit como dones del Espíritu Santo, or prophecies that were made over us. o profecías que se hayan hecho sobre nosotros, Okay. Things that have been said. cosas que se hayan dicho. If it's from God, Si vienen de Dios, then it will always be true. siempre van a ser verdad. That's why when I hear prophecies on YouTube, Por eso es que cuando yo escucho profetas en el YouTube, I make a note of them. ah, Yo pone cuenta de ello. les pongo atención. Okay.
And I might even mark it in the computer. Y quizás hasta los marque en la computadora. Because if what they say doesn't happen, Porque si lo que ellos están prediciendo no sucede, then that is not a prophet from God. ese no es un profeta de Dios. If it's a prophet from God, Si es un profeta de Dios, their predictions are going to be very specific, sus predicciones van a ser muy específicas and they will be 100% fulfilled. y van a ser 100% llenadas. If it's not, Si no lo es, I don't ever have to listen to them again. ya no tengo que volverlos a escuchar. If they spoke apart from the Spirit Si hablan fuera del Espíritu, in their own flesh, en su propia carne, then they are disqualified as a prophet. son descalificados como profetas. That's according to Deuteronomy, Eso es de acuerdo a Deuteronomio, where it says if a prophet says something donde dice, si un profeta dice algo in my name en mi nombre and it doesn't happen, y no sucede, do not pay attention to them. no prestes atención. They do not speak for me. Ellos no están hablando por mí. So I can focus on, yo puedo enfocar en los profetas, sí, son 100% precisos. Y ahorita yo quiero escuchar uno, al menos uno, porque nunca escucho ninguno ahorita, pero yo sigue busca por uno. Yo por eso en este tiempo era profetas, pero pruebe los espíritus y ver si esos son espíritus de Dios o no. Esa es la Biblia, es nuestro mandato, porque hay muchos engañosos. Hay muchos engañosos en este mundo. Muchos fanáticos. Sí, fanáticos y muchos hombres caminar en su carne. Quiera presumir, quiere fama, quiere riquezas, quiere poder, quiere autoridad. Y yo sé, hay muchas personas en este mundo buscan por un propósito. Y yo puedo imaginar mucho a ellos they were not taught right. Que no se les enseñó. They were taught this is how it functions. Se les enseñó que así es como funciona. And so the fault is not really theirs. Así que la culpa no es en realidad de ellos. It's their teachers. Sino de sus maestros. Until they know better. Hasta que ellos sepan la verdad. Once they know, cuando ya saben, now they're responsible. Ahora ya son responsables. My comments on YouTube are usually like that. Mis comentarios en YouTube usualmente son así. I'll make the comment. Hago el comentario. Is that Hugo? ¿Qué pasó? No, I'm turning off my phone because it's loud. Okay, the internet said. Huh? I got on the internet said to check out. Somebody come? No, he just did it online to adjust. Ellos ajustan mi internet para subir la veloz un poco. Velocidad. La velocidad porque era como 2 megabytes o 3 megabytes, pero ahorita es como 12, 13 ahorita. Creo conecta. Ya. Listo. Ya. Ok. Voy a apagar es que está llorando la niña y fue a ver qué pasaba. Ok, está bien. Eso es una buena explicación. ¿Entiende bien? Sí. Sí, ya. Sí, the main mistake that we make. El error principal que hacemos as teachers como maestros is we confuse biblical study confundimos a los estudios bíblicos with devotional study. Con estudios devocionales. Devotional study
Los estudios devocionales. We can read the word. Podemos leer la palabra. And just let God apply it to our lives. Y nada más dejar que Dios la aplique a nuestras vidas. But that's not how we teach the word. Pero no es de esa forma como enseñamos la palabra. Okay. When we teach the word, Cuando enseñamos la palabra, we teach the interpretation. enseñamos la interpretación. And there's only one correct one. Y hay únicamente una correcta. And that's what the author meant when he wrote it for the reader. Y eso es lo que el autor quiso decirle al lector. Okay. From that, De allí we can see the principles, podemos ver los principios, like from the inheritance, the list of descendants. como la de la lista de los descendientes. If we don't consider the context, Si nosotros no consideramos ese contexto, the most we might get from that lo más que podemos sacar de allí is that God loves everyone and he pays attention to every detail. es que Dios los ama a todos y presta atención a todos los detalles. That's the most we could get from it. Es lo máximo que podemos sacar de allí. But when we understand the covenant, Pero cuando entendemos el pacto, the captivity, la cautividad, the promises, las promesas, the reason this is recorded, la razón por la que está escrito, when it was recorded, cuándo fue escrito, what were the circumstances, cuáles eran las circunstancias, what were the people thinking at the time, qué era lo que las personas estaban pensando en ese entonces, what was their life like. cómo era su vida. They had just come out of captivity Acababan de salir del cautiverio and they were wondering, y estaban pensando, dudando, is God with us? pensando en Dios está con nosotros, Are we forgiven? hemos sido perdonados, Is he really going to restore the nation? en realidad Él va a volver a restaurar la nación, Because right now, porque ahorita in their en minds, su mente they're looking at Israel ellos están viendo a Israel full of the enemy. llenos de enemigos, A few thousand of them algunos miles de ellos in Jerusalem, en Jerusalén, and they didn't even have walls up. y ni siquiera tenían las paredes levantadas, They had no protection no tenían protección against all of the enemies of Israel. en contra de todos los enemigos de Israel. The only sign they had La única señal que ellos tenían was through Nehemiah, era a través de Nehemías, that somehow de que de alguna vez, de God, alguna forma, God changed the mind of the king Dios había cambiara el pensamiento del rey to give them favor para que les diera favor and permission y permiso and the supplies y lo que necesitaban to rebuild Jerusalem. para volver a reedificar a Jerusalén. That's all they had. Es todo lo que tenían. One sign Una señal to eliminate para eliminar 70 years of captivity. 70 años de cautividad. So Nehemiah here, Así que aquí en Nehemías in many places where he's talking in this book, y en muchas partes donde él está hablando en este libro, he's reminding them of God's promises les está recordando a ellos de las promesas de Dios and God's faithfulness to keep those promises. y de la fidelidad de Dios para mantener esas promesas. Now that we can apply in many areas of our life. Ahora eso nosotros lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Es Okay. que le apago el micrófono por el ruido. No, está bien. Está bien, está bien. No pasa nada. ¿Meten los perros o los dejo ladrar? Yeah, probably. No. Nosotros también necesito traer los perros adentro. Ladrar. Es porque hay dos caballos en el otro lado. Andan vueltos locos. Dos caballos, el otro un blanco y un chiquito. No, un Y- potrillo. Y también hoy en el día un vaquero trae como 30 vacas en este calle y 4 perros pasan allá de ella, los perros de la vaquero y
Ay, eso, Andan locos. anda escándalo. So, ¿qué? Yeah, I gotta change all I gotta do is change the spotlights on the front. Sí. I gotta buy them. We didn't have the money, now we do. So, ahorita sí tenemos. No son aquellas. No, I'm not using those. Those are the LEDs to the outside. Okay, so, pero muy buena pregunta, porque sí, hay muchas preguntas sobre los lineajes, descendentes. Y there's a second reason for these, though. Hay una segunda razón. Because these would tell the future Israelites. Porque esto will tell. Puede decir. Esto predeciría, predeciría, o sea, en futuro. Predecía. Predecía, No. sí. En futuro, predice. Mejor habla en inglés, ¿okay? Mejor vamos a la clase en inglés, ¿ok? Menos confusión. Predeciría. Predecidirá. No, predeciría los líderes de Israel. Okay. All the different tribes. Todas las diferentes tribus. All the different families. Todas las diferentes familias. Because the Messiah was going to come through one of them. Porque el Mesías iba a venir a través de una de ellas. They didn't know who it would be. Ellos no sabían quién iba a ser. So this preserves the list. Así que esto preserva la lista. So when somebody claimed to be the Messiah, para que cuando alguien diga que él es el Mesías, they could trace the ancestry back. Pueden trazar los ancestros para atrás hasta el linaje. To be sure that he really was Jewish. Para asegurarse que en realidad esta persona era judía. That was essential. Eso era algo esencial. He had to be able to trace his lineage to Abraham. Tenía que poder trazar su linaje a Abraham. Okay. And we see that in Matthew. Y lo vemos en Mateo. The ancestry of Jesus. Todos los ancestros de Jesús. If you follow it back, si lo sigues, you'll find one of these names. Vas a encontrar unos de estos nombres. So, for Israel's history, para la historia de Israel, and for confirmation of the Messiah, y para la confirmación del Mesías, they had to record who was alive, tenían que registrar quién estaba vivo, who was the son of who, quién era el hijo de quién, what line did they come from, de qué linaje venían, and what tribe did they belong to. Y a qué tribu pertenecían. Okay. ¿Tiene sentido? Sí. So, eso es una razón secundario. Pero, so how can we apply that? Así que, ¿cómo es que podemos aplicar eso? In reference to prophecy, in reference to prophecy. En referencia a la profecía. La profecía de Jesús. De cualquier profecía. Es un principio, it's a general principle about prophecy. Es un principio general sobre la profecía. Es como aplicar como el propósito, por decir, o sea, que sea lo que sea, Dios nos escogió por un propósito y se tiene que cumplir. Okay. Más específico de este, es bueno, pero eso es muy general, más específico de este. A rule that we can see in prophecy. Una regla que podemos ver en la profecía. It will be very specific. Sería muy específico.
there will be no question that it was fulfilled No, que no iba a haber ninguna duda de que iba a ser llenada when a prophecy is fulfilled, cuando alguna profecía es llenada, because God always wants us to be certain porque Dios siempre quiere que estemos seguros that when a prophecy is fulfilled, de que cuando una profecía se llena it is accurate, es certera, without any doubt, sin ninguna duda, in a way that no other man could do. sin, de una forma que ningún otro hombre lo pudiera hacer. And that's very different than many prophecies today. Y eso es muy diferente a muchas profecías del día de hoy. If it really comes from, Profecías entre comillas. see, if it really comes from God, Si de veras viene de Dios, what we see here in Nehemiah lo que vemos aquí en Nehemías is he will make sure we know for certain es que Él se asegurará de que nosotros sepamos con certeza that he predicted it que Él la predijo way before it happened. mucho antes de que sucediera, There was no way anybody else could have known it. que no había forma que cualquier otra persona lo supiera, Only God could know this. que únicamente Dios lo podía saber And it came exactly as he said. y que vino exactamente como Él lo dijo. Jesus was from the line of David, Jesús fue de la línea de David, from the tribe of Judah, de la tribu de Judá, in the lineage of Abraham. del linaje de Abraham. De Abraham. Okay. Okay. And three captivities Y 3 cautiverios didn't destroy that lineage. no pudieron destruir a ese linaje. Wow. So we need to remember that when people make prophecies today. Necesitamos recordar eso cuando las personas hacen profecías en el día de hoy. Usually when I hear them, Usualmente cuando los escucho, I'm usually thinking to myself, usualmente estoy pensando yo en mi mente, if it's not very specific, si no están hablando o profetizando algo específico, then they're probably just telling me what they desire. entonces probablemente nada más me están diciendo lo que ellos desean decirme. So, and I understand that. Y lo entiendo. When I was in Bible college, Cuando estuve en el colegio bíblico, okay, we had visitors that came teníamos visitantes que venían, that were founders of the different ministries. que eran fundadores de diferentes ministerios. And they told us how their ministries began. Y nos explicaban cómo habían empezado sus ministerios. And the stories were miraculous. Las historias eran milagrosas. There was one person that lived in the streets. Una de ellas era una persona que antes era un vagabundo In Los Angeles, en Los Ángeles. and God told him to feed the world. Y Dios le dijo a él que le diera de comer a todo el mundo. And through a series of miracles, Y a través de una serie de milagros, he became the owner of $1 million freight boat él se hizo dueño de un barco muy grande de cargo. carga de $1 millón Millones de dólares millones de cuesta. dólares. Wow. Okay. And right now, Ahorita there are 5 in his ministry. hay 5 de ellos en su ministerio And they're the only ones allowed y son los únicos que se les permite by the United Nations, por la ONU, o sea, las Naciones Unidas, Naciones Unidas and all of the countries y todos los países to bring food into countries que lleven comida a países that are in the middle of wars. que aunque estén en medio de la guerra. They're called the Agape Ministry. Se le llama, ese ministerio se llama Agape, Ministerio Agape. Existe ahorita. Mm-hmm. So when we heard that story, Cuando nosotros escuchamos esa historia, at the end of his story, al final de su historia, he said, él dijo, if any of you feels a calling from God, si a alguno de ustedes
sienten el llamado de Dios to come work with us. de venir a trabajar con nosotros. We have a program to train leaders, Tenemos un programa para entrenar a líderes, take you all over the world para llevarte alrededor de todo el mundo, to be a part of this ministry. para que seas parte de este ministerio. And all of us felt the same thing, Y todos sentimos lo mismo, like God was calling us to como be que it. si Dios nos estaba llamando a estar allí. We all thought that. No. Todos pensamos lo mismo. Ujú. When the next guy came, Cuando el siguiente hombre vino the next week, la siguiente semana de with otra the other ministry, he told his story. él nos dijo su historia And he invited us to be a part of his y ministry. nos invitó a ser parte de su ministerio. And all of us felt the same thing. Y todos sentimos lo mismo. Then we started talking about it Luego empezamos a hablar al respecto between students. entre estudiantes. Said, okay, God can't be calling us all to be a part of both these ministries. Y empezamos a decir, no puede ser Dios el que nos esté llamando a que seamos parte de estos dos ministerios. So why do we feel this? Porque es que sentimos esto. And the conclusion we came to A la conclusión que llegamos is the spirit in us, es que el espíritu dentro de nos, que está en nosotros, when it hears about a work that God is doing, cuando escucha de algún trabajo que Dios está haciendo, it's joyful es gozoso. and it's a part of that ministry. Y el, The spirit in y us el espíritu que está en nosotros is a part of that ministry. es parte de ese ministerio. And we feel that connection. Y nosotros sentimos esa conexión. It's the same way I feel Es lo mismo que yo siento when I hear about incredible things happening cuando escucho sobre cosas increíbles que están sucediendo, that I know are God, que yo sé que son de Dios, and my spirit in me y el espíritu en mí feels connected to that. se siente conectado con ellos. I have joy with them. Tengo gozo con ellos. So a lot of times Así que muchas veces we want certain things that are good, nosotros queremos ciertas cosas que son buenas, things that God desires. cosas que Dios desea. God desires for everyone to be saved, Dios desea que todos sean salvos, but not everybody's going to be pero saved. no todos van a hacerlo. So I can connect with somebody Así que yo me puedo conectar con alguien who has a desire to save the world, que tenga el deseo de salvar al mundo, to evangelize all over the world. para evangelizar en todo el mundo. Okay. And they might even say Y quizá ellos digan that they feel God telling them que ellos sienten que Dios les está that diciendo they're going to proclaim the gospel to all the world. que van a proclamar el evangelio a todo el mundo And everybody they talk to gets saved. y que todos con los que hablan son salvos. They might feel that way Quizás se sientan así because that's God's desire. porque ese es el deseo de Dios. But they're confusing that Pero están confundiendo eso with that desire of the Spirit. con el deseo del espíritu. They're confusing that with the spirit of prophecy. Lo están confundiendo con un espíritu de profecía. Prophecia declares truth. Prophecy La profecía declara la verdad. Okay. The Spirit of God El Espíritu de Dios declares his desires, declara los deseos de Dios, even if man's going to reject them. aun si los hombres van a rechazarlo. So, ¿tiene sentido? Okay. She's got it muted, so. All right, so vamos a buscar qué otro versículo tiene en mente. Porque no hay otras personas en la clase todavía. Entonces, No, Puede tomar ya son las 7. la clase es toda especialmente. Para mí. Ah, Gloria a Dios. Sí. Vamos a buscar.
Which one do you think would be a good one to cover? Me? Yeah. In the Old Testament? Yeah. What's a good one that people constantly take out of context? Nehemías es uno de los mejores que yo pienso. Pero Yeah. hay muchos. Way out of context. Hay muchos. Sí. Joel, el día del Señor. Out of context? Let's see. The judge of the nations. What's that one? Job es otro. Job es uno que también tiene muchos. Okay. See if you can find one in there. Okay. In Job. I'm going to look in, vamos a buscar en Crónicos. Crónicas. Sí, cuando ese es famoso en Estados Unidos Crónicas. ahorita. Está famoso cuando dice, si este país que tiene mi nombre, rodando sus rodillas y orar y arrepentir, y yo voy a sanar su tierra. Wow. No, pues sí. Okay. Yo creo que en el mundo debería de ser famoso ahorita ese versículo. Sí, todos quieren aplicar por su propio Pero país. lo que pasa es que cada país quiere aplicarlo a su propio país. Sí, pues sí. Voy a buscar para ver si quiero, porque es en Crónicos, pero... Second Chronicles 7:14. Okay. Segundo Crónicos 7:14. 7:14. Ajá. Segundo. ¿Qué? Léelo. 7:14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Bonito, ¿sí? Muy bonito, pero no todos lo cumplen. Sí. Leer versículo 11 hasta 18. Amén. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ello, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezca sacrificio. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real como pacté con tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. ¿Aplicar por todos los países? No. Bien afuera de contexto. ¿Sí? Tienen bastante detalles en este capítulo, específicamente para Israel, el trono de David, un promesa para Salomón, solamente para él. Para él. Es totalmente afuera de contexto. Amén.
Si primero, no hay rey en muchos países. No. Somos democracia. Es un totalmente diferente tipo de gobierno. Entonces, todo Estados Unidos no pertenece al presidente. Y todo México no pertenece de AMLO. Y pertenece de Carlos Slim, pero no AMLO. Pero, no. Sí. Así. Sí. Al rato van a caer aquí por él, verás. Oh, amén. Sí. Si él declarar el nombre de Dios y puso un vuelta de repente y doble sus rodillas, y si él hacerlo, entonces puede afectar mucho a México. Sí, imagine imagine Carlos Slim regresa y él entrar en cristianismo y acepta a Cristo como su salvador. Y como buen discípulo, amor sacrificado y no quiere dinero, solo quiere ayuda a toda la gente posible con todas sus riquezas. Imagine así qué efecto puede ser en ¿Qué efecto? Sí, what would happen if that happened with Carlos Slim? ¿Qué sucedería si eso le pasara a Carlos Slim? Se vuelve pobre. Yeah. But what about Mexico? ¿Pero qué tal México? No, pues a México nos iría bien. Bueno, al gobierno de cada estado le iba a ir bien. Así es, puede ser mucho mejor y puede sanar muchos heridos de Israel por el egoísmo de los ricos. Amén. Tengo una pregunta, entonces, si puedo. Sí. Okay. Entonces, este versículo no lo puede llenar no puede ser aplicado en ningún país, porque ahorita el egoísmo está en donde quiera, en toda la tierra. Amén. Y especialmente cuando no hay es uno reyes de los versículos más tomados para el día de hoy. Así es. So, trae el coraje mío que cuando yo escucho ver en un meme en Facebook y alguien cita y dice, ay, lee el capítulo, hombre. No solo cito un versículo fuera de contexto, leer todo el capítulo. No aplicar así. Mira, todo Israel necesita arrepentir para recibir este tipo de bendiciones. Entonces, todo México necesita arrepentir y acepte a Cristo como su Salvador para poder aplicar. Amén. Sí. Está también perdón. Sí, como ahora hace poco, bueno, no hace poco, pero hace algunos meses atrás que hubo una luna como roja. La luna de sangre. Sí, y que ya decían que estaba en Apocalipsis y que ya ese era el fin del mundo. Y yo, si yo no me he ido, ¿cómo es que estamos en la tribulación? Ya dije yo, ¿cómo es que ya está pasando estas cosas si yo estoy aquí? Solamente fuera de contexto. Sí. Nosotros puede pasar por la tribulación, yo no pienso, pero no me sorprende que pasa. Si nosotros pasa, por mí no importa. Y por nosotros no importa porque Jesús es con nosotros siempre. En la tribulación afuera, yo puedo ser equivocado en mi interpretación de diferentes versículos sobre la gran tribulación y el rapto primero. Yo puedo ser equivocado, no pasa nada, no afecta nada de mi salvación, ni mi fe, ni mi confianza en Dios. Vamos a seguir evangelizar durante la gran tribulación, no pasa nada. Pero yo pienso no, porque yo no entendí cómo el anticristo puede venir con todo poder y la iglesia todavía está. No. Entonces no puede ser todo poder y la iglesia está porque nosotros tenemos la autoridad de Cristo sobre todas cosas. Entonces algo no es todo. Todo es todo. Algo no es todo. Entonces yo puedo decir, entonces cuando profecía dice todo no significa todo. No. Okay. Nuevo entrenamiento. O todo en ese tiempo, pero ya sin la iglesia aquí. Sí, puede ser, no sé. O sea, yo puedo ser mal en mi interpretación de todo. Okay. Sí. De la palabra todo en profecía apocalíptica. Puede ser, pero mi pensamiento es contrario. Pero en ese sentido, no puede cumplir No, es imposible para cumplir Primero, habla sobre el templo de Jerusalén. No hay otro. Templo de Salomón. Y habla sobre la tierra
de La tierra. Israel. Ajá. Israel. La tierra. Y también habla, solo en este versículo 17, dice en 10, ¿cómo dice? En 14, mi gente son llamados por mi nombre. El único pueblo tiene el nombre de Jehová Yahweh en su nombre es Israel, Elohim. Israel son príncipes. El Elohim, príncipes de Israel, de Elohim. Esa es la palabra Israel. Ese es solo aplicar por Israel. A menos hay un país desconocido, se llama gente de Jehová o gente de Yahweh, no sé, no, pero no existe ninguno de esos. Yo no conozco ningún otro país con el nombre de Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, ningún nombre de Dios en su nombre. O sea, eso es muy específico. Si esas personas son llamados por mi nombre. Sí, mi pueblo que lleva mi nombre. Entonces, no por eso en México. No. A menos cambien el nombre de México él. México Elohim. México Jehová. él. Vamos a México él. Vamos a cambiar el nombre para poner su nombre en este pueblo, entonces este puede aplicar, porque la gente se llama por su nombre. Por su nombre. Entonces, esa es la Wow. primera parte. Y si mi gente, y yo escucho del cielo y perdón su pecado, eso es interesante. Su pecado es un pecado. Un pecado. Sus pecados, dice la mía. ¿Sí? Ajá. La mía dice sus pecados. Y Forgive perdonaré their sus sin. pecados y sanaré su Let me see tierra. other versions. ESV, NIV. ¿Cómo dice la tuya, Katy? Su pecado. Es la versión, nueva versión internacional. Y La en la Reina reina, sus en pecados. sí, en la reina Varela, sí. Sí, ese tiene más sentido por una razón. Míralo. Entrar en Daniel. ¿Cuál tiene más razón? ¿Su pecado o sus pecados? Su pecado. Su pecado. La razón es en Daniel. Daniel. Ajá. Capítulo 9, pienso. I always get this confused. Sí. En 9, Daniel 9. Uh, 24. Léelo, porfa. ¿Por qué se me pierde Daniel? Siempre, siempre, siempre se me ha perdido. Sí, Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel, Daniel. Son después los grandes. Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel, Daniel. Daniel 9:24. Sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y aspirar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ok. Para poner un fin del pecado, ¿sí? Ok, esa es la verdad, la palabra para eso es expiación o ofrenda por pecado. Ok, y para expiar del pecado singular. Ese es hebreo literal. Okay, in Hebrew, literally, it says to put an end to sin. En hebreo, literalmente dice para terminar con el pecado. No, the first one, sorry. Where it says to put an end to sin. Donde dice para ponerle fin al pecado.
Okay. Literally, that's better translated in Hebrew. Literalmente es mejor traducción al hebreo, del hebreo. It's to end the sin offerings. Es de terminar con las ofrendas de pecado. Okay. And then after that, and it says, and to atone for iniquity. Y después dice, y expiar la iniquidad. Okay. La iniquidad, that's singular. Esa también es singular. The other one is plural. La otra es plural. To all the sin offerings. Para todos los las ofrendas por los pecados. But this one is expiation for the singular sin. Pero esta es la expiación para él, que es un pecado singular. And also when it says to finish the transgression. Y también cuando dice para terminar la transgresión, That is also singular. también es singular. You see, Israel was being punished for one thing. Como ven, a Israel estaba siendo castigado por una sola cosa. You know what that was? ¿Sabes lo que era? No. Okay. Every 7 years, Cada 7 años they were supposed to give the earth a rest. tenían que darle a la tierra un descanso. Sí, sí, sí. Okay. They never did it. Y nunca lo hicieron. Oh, After 70 of those years, Después de 70 de esos años, God said, Dios dijo, if you won't give it a rest, I will. si tú no le das el descanso, yo se lo daré. And he took them out of the nation Y lo sacó de la nación for 77s. por 77. wow. Okay. And exactly at the end of those Y exactamente al final de ellos is when Jesus entered into Jerusalem es cuando Jesús entró a Jerusalén to end their sin, para terminar su pecado, to get rid of the transgression, para deshacerse de la transgresión, to end the offerings, the sacrifices, para terminar los sacrificios and to make atonement for the sin. y para hacer una expiación por el pecado. It's singular. Es singular. Wow. Okay, so when we get to Chronicles, Cuando entramos en Crónicas, it was chapter what? 7, era 24? capítulo 7, 7:14. 14. Okay, so here Aquí is after the captivity. es después de la cautividad. And this is where it's important to remember when each book was written. Y aquí es donde entra la importancia de recordar cuándo es que fueron escritos. First and Second Chronicles, Primera y segunda de Crónicas very similar to First and Second Samuel, First and Second Kings. es muy similar a Primera y segunda de Samuel y Primera y segunda de Reyes. Okay, but the difference in Chronicles, Pero la diferencia de Crónicas, even though one of the chapters is identical, word for word, aunque uno de sus capítulos es idéntico palabra por palabra, but what it doesn't mention in Chronicles pero lo que no se menciona en Crónicas is the sins of David and Solomon. son los pecados de David y de Salomón. In First and Second Samuel, it does, En Primera y segunda de Samuel sí se mencionan, because Chronicles was written after the captivity porque Crónicas fue escrito después de la cautividad to remind the Jews para recordarle a los judíos of the promises God made to David and Solomon de las promesas que Dios le había hecho a David y a Salomón. So there was no need to mention the sin. Así que no hay necesidad de mencionar el pecado. They already knew about that. Ellos ya lo sabían. What they needed to be reminded of Lo que ellos necesitaban recordar is the promises, eran las promesas, because God was fulfilling them in their lifetime. porque Dios las estaba llenando durante su vida Okay. de ellos.
this first captivity in Babylon Esta primera cautividad en Babilonia was not 490 years. no fueron 490 años. God did it after a little bit of time Dios lo hizo después de un poquito de because tiempo they didn't give the land a rest. porque no le dieron el descanso a la tierra. They worshiped other gods Ellos estaban adorando otros dioses in order to produce their crops. para que su tierra pudiera producir. Okay. Those were Baal and Molech, and Era cuando estaba Baal y Molech. these were gods of agriculture. Estos eran dioses de la agricultura. Okay. And they worshiped those gods to prosper the promised land. Y adoraban a esos dioses para prosperar The la tierra, promesa, the la tierra. tierra prometida. Because God was not bringing rain Porque Dios no estaba trayendo lluvia, because they were sinning. porque ellos estaban pecando. So they started worshiping the other gods Así que empezaron a adorar a otros dioses and giving sacrifices to those y gods estaban dando sacrificios a esos dioses so that those gods would produce crops. para que esos dioses fueran los que hicieran producir las cosechas. And that didn't work either. Y tampoco funcionó. No. So that's the history and background of Israel. Esa es la historia y el trasfondo de Israel. So all of these things have context. Así que todas estas cosas tienen su contexto. Okay? So from this, De esto, how can we apply it today? como de esto que aprendimos, ¿cómo es que se puede aplicar al día de hoy? Ok. So take the specifics Toma los específicos and make them general principles. y hazlos como principios generales. Okay. O sea, por la cautividad, Mhm. las promesas, eso. Ujú. Las promesas y, por ejemplo, en esta parte, las personas tienen mi nombre, ok, representantes de él, representantes de él, embajadores de él, gente y son adoradores de él, son gente pertenece de él. Entonces, sí, esta parte puede conectar con nosotros, pero como la iglesia, no como el pueblo de Israel. Porque para ser parte del pueblo de Israel, solo necesito la misma sangre de Abraham. No necesito ser un creyente. Cualquier persona es un raíz de Abraham, entonces ese es el pueblo de Israel. De Israel. Y tiene su nombre en su país. No importa si son creyentes o no, pero por nosotros necesito ser creyentes para ser parte de eso. So, hay una distinción entre este. Ese es una promesa terrenal por un lugar terrenal, por gente terrenal. No importa su espiritualismo, pero si ellos aceptan a Dios, entonces pueden recibir sus bendiciones terrenal. Somos un pueblo de Dios espiritual. Espíritu. Entonces, sus promesas por nosotros son espiritual. Y cuando Amén. nosotros seguimos las cosas de Dios, recibimos las bendiciones espiritual. Andar en su perdón, abajo su gracia, con los dones del Espíritu Santo, con su favor, para ser embajadores de Cristo. Y Él puede guiar nuestro camino a través no la convicción, ¿cuál es la otra palabra? El Redarguir. Esto. El amiguito. mismo. Sí. Redarguismo. Del Espíritu Santo. Tenemos para guiar a nosotros cuando nosotros andamos mal.
Y también tenemos los poderes del Espíritu Santo para hacer milagros cuando son parte de la voluntad de Dios. Sí, caminar con Él y no rechazar su voluntad y no andar en pecado. Entonces tenemos sus bendiciones espirituales en la plenitud. Entonces, puede aplicar en esta forma por nosotros. Las bendiciones son diferentes. Los promesas son diferentes. Para pertenecer a este pacto es diferente. Los requisitos para obtener esto, si la iglesia pueda entender esta parte, puede cambiar todo en la iglesia. Porque buscamos por una bendición terrenal. En lugar de espiritual. Amén. Pero si nosotros, si toda la iglesia puede entender, mira, si todos los cristianos humilden su mismo y orar y buscar por su cara y andar en lo bueno en lugar del mal y dejar para practicar este pecado y juzgar entre nosotros para ser más unidos, entonces podemos recibir bendiciones espirituales en la plenitud. Yo puedo imaginar tanto milagros y profecías y cosas así, preciso, lleno con poder, con el Espíritu de Dios, con increíbles cosas. Yo puedo imaginar, puede ser las bendiciones que podemos recibir si andar en el bien, si nosotros cumplir nuestra parte del pacto. Porque su parte del pacto de Israel es solamente para to humble themselves, para humillarlos seek God's face, y que buscaran la cara de Dios and turn away from their wickedness. y que se volvieran de su maldad. That's all they had to do. Era todo lo que tenían que hacer. And that's all we have to do. Y es lo único que nosotros tenemos que hacer. But we don't do it. Pero no lo hacemos. Not as a church. No como iglesia. And as long as we don't do it, Y mientras no lo hagamos, we're not going to have his full blessings. no vamos a tener todas sus bendiciones. Amén. So, mucho más poderoso esta enseñanza. Y también es el contexto original del Antiguo Testamento. Esa es la palabra de Dios con todo su poder y toda su autoridad. Si Dios puede ser por un país lleno con gente terrenal, desobediente, si Dios puede ser para gente cuando hay mitad de la familia en verdad no creo en Él, pero dejar para pecar y humillarse a sí mismo, dejar para adorar otros dioses, y los milagros salió con ellos con tanto prosperidad. Y cuando ellos regresan a su pueblo, en los tiempos de Jesús, in the time of Jesus, what we notice Lo que notamos is there were no idols in Israel. es que no había ídolos en Israel. The captivity solved that problem. La cautividad resolvió ese problema. They had turned to God. Ellos habían regresado a Dios. They stopped worshiping idols. Habían parado de adorar ídolos. If you brought an idol into Israel, Si metías un ídolo a Israel, the Pharisees, the Sadducees, and the scribes would kill you. los fariseos, saduceos y escribas te mataban. That wasn't a problem for Israel anymore. Ya no era un problema ese en Israel, They developed a new one, sino que ellos hicieron uno nuevo. self-righteousness Autojusticia and legalism. y legalismo. That was their new problem. Ese llegó a ser su nuevo problema, But they solved the old one. pero habían resolvido el antiguo. And because of that, Y por eso, after the Old Testament was written, después de que el Antiguo Testamento fue escrito, before the time of Christ, antes del tiempo de Cristo, Israel conquered all of its enemies. Israel conquistó a todos sus enemigos. It was larger during that time period
fue más grande en ese tiempo than any other time in Israel's history. que ningún otro tiempo en la historia de Israel, Because their enemies porque sus enemigos started fighting against each other. empezaron a pelear entre ellos. The Greeks, the Romans, Los the griegos, Syrians, los romanos y los de Asiria, all of them, todos ellos they were too busy fighting each other. estaban muy Ocupados. ocupados peleándose entre ellos. And so Israel had a time Así que Israel tuvo tiempo during the time of the Maccabees durante el tiempo de los macabeos, where they were able to conquer all of their enemies donde ellos pudieron conquistar a todos sus enemigos and almost took all of the land promised to Abraham. y casi tomaron toda la tierra que se le había prometido a Abraham. De Abraham. Sí, de Abraham, perdón. Okay. Herod came from a country Herodes vino de un país much south of Israel, mucho más al sur de Israel, a nation that had been conquered for the first time una nación que había sido conquistada por primera vez by Israel. por Israel. And all of them converted to Judaism. Y todos ellos se convirtieron al judaísmo. Wow. They conquered the area to the Jordan, Que conquistaron el área del lado del Jordán, all of Tyre, todo el de Tiro, all of Sidon, todo el de Sidon, Sidón and part of the desert going into Egypt. y parte del desierto que iba a Egipto. They were very prosperous Eran muy prósperos because of this verse. por este versículo. They stopped worshiping idols, Pararon de adorar a los ídolos, got rid of them, se deshicieron de ellos. and whether the person was a believer or not, Y si la persona, aunque fuera creyente o no, they at least practiced it. de menos lo practicaban. And they only talked about Elohim, Yahweh. Y únicamente hablaban de Elohim y de Yahweh. And God healed their land, Y Dios sanó su tierra, gave them rain, les dio lluvia and they prospered y prosperaron. and gave them peace on all sides. Y les dio paz de todos lados. And then Jesus came. Y luego vino Jesús. Rome conquered a little bit, Roma los conquistó un poco. okay? Then Jesus came, Luego vino Jesús. and they were expecting Rome Y ellos estaban esperando que Roma to be conquered by the Jews, fuera conquistado by the por los Jews, judíos with the Messiah, con el Mesías, to finish conquering all of the land. para terminar de conquistar toda la tierra. But the work of Jesus had to be completed first. Pero el trabajo de Jesús tenía que ser completado primero, Because even though they got rid of the idols, porque aunque se deshicieron de los ídolos, they hadn't humbled themselves. no se habían humillado. They became proud, Se hicieron orgullosos, self-righteous, autojustos, arrogant, arrogantes, and started turning back to the wickedness. y empezaron a regresarse a la maldad, Egoísmo, the selfishness, el egoísmo. okay? The rich got rich, the poor got poor. El rico se hizo más rico, el pobre se hizo más pobre. Okay? And that's when Rome conquered. Y fue cuando Roma los conquistó. If you trace the history of Israel, Si trazas la historia de Israel, the moment that Rome came in and conquered them en el momento en que Roma los vino y los conquistó, is when the high priest es cuando el sumo sacerdote went to the person who paid the most, fue a la persona que pagó the most, más de todos, más que los demás. He paid for what? to become the priest. Oh, pagó por su posición. Compró su posición. When they started selling the priesthood Cuando empezaron a vender el sacerdotado, instead of allowing the anointed one to be the priest, en lugar de dejar que el ungido fuera el sacerdote, el sumo sacerdote, the same year they did that,
el mismo año que hicieron eso is when Rome began to come in to conquer. fue cuando Roma empezó a llegar a conquistarlos. Muy interesante. Muy interesante. Sí, la historia de Israel es bien importante para entender el Antiguo Testamento Sí. y aplicar en muchas formas. Y aplicar Ujú. cuando usted estudia todos esos libros durante sus estudios con nosotros, va a iniciar todos los estudios, todo el trasfondo del Antiguo Testamento, toda la historia de Israel y todo por ahí. Ok, entonces ese tiene sentido. Abre muchas luces cuando usted, ok, por eso puede mejorar muchísimo en tu entendimiento de aplicación del Antiguo Testamento. Pero esa es la clase por hoy, es 7:30. Entonces, ¿no quiere? ¿Tiene otra pregunta para terminar? No, todo ¿Está está bien? bien. ¿Suficiente Sí. información por hoy? Sí. Yo- La y luego todavía tengo que ir a la iglesia a enseñar también. Hoy me toca dar enseñanzas en la iglesia. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Mejor forma para conocer más información es para enseñar la misma información, repetir y puso sus propias notas y escribe sus detalles para entender todo ese contexto. Si tiene dudas, avísame, ¿ok? Ok.